En esta tarde voy a hablar sobre el tema del debate modernidad-posmodernidad, implicaciones para la reflexión y la vida ética. En nuestra actualidad vemos que la modernidad, como dice Luis Villoro, que se inició en el Renacimiento, se continuó en la Ilustración y se prolongó en los siglos XIX y XX, constituye una concepción del mundo que ha entrado en crisis. A partir del siglo pasado se empieza a hablar de posmodernidad, que si atendemos al prefijo post, que significa lo que viene después de la modernidad. Esto es lo nuevo como superación de lo viejo. Habermas será más cauto y planteará que la época denominada modernidad no ha concluido, sino que se trata de un proyecto incompleto. En su sentido originario, la modernidad se define a partir de dos términos que le dan identidad: sujeto y razón. Se trata en realidad de dos creencias básicas que sintetizan la concepción moderna del mundo. Con respecto al primer término, el hombre es sujeto y no objeto. Desde el Renacimiento es visto como un sujeto autónomo, abierto al mundo, al cual transforma según sus proyectos y su trabajo. El hombre es la fuente de sentido de todas las cosas. Ya no se considera al hombre desde el mundo, sino al mundo desde el hombre. Fenómeno cultural que se conoce como antropocentrismo. El término razón, por su parte, designa el dominio de esta sobre la naturaleza y la sociedad. Todo debe estar sujeto a las condiciones marcadas por la razón. Por ello, la modernidad se considera un proyecto de racionalización de todas las cosas. La razón así vista se concibe como una y universal, pero ante todo ligada a la capacidad de dominio, primero de la naturaleza, a partir del conocimiento de sus leyes, y segundo de la sociedad, considerando las posibilidades de construcción de la sociedad, una sociedad política con base en reglas puramente racionales. En este caso, la razón se percibe como un instrumento para lograr los fines humanos, tanto en la conquista y dominio de la naturaleza como de la sociedad, entendida esta última como un orden sujeto a reglas que el hombre puede conocer y dominar. Estas dos ideas constitutivas de la modernidad, sujeto y razón, empiezan entre crisis a partir del siglo pasado. El movimiento filosófico que llamamos posmodernidad se caracteriza por poner en crisis la razón ilustrada, la propia de los modernos. Se dice que la razón falló porque ha producido guerras y genocidios, hambre e injusticia, y no se han cumplido las promesas de bienestar que esto trae. Lo efímero por encima de lo duradero. Vivimos actualmente en una sociedad y cultura donde prevalece lo efímero y transitorio sobre lo estable y duradero, que caracterizó a la modernidad. Los cambios que suceden tan rápidamente que no hay tiempo para la reflexión profunda y pausada. Esta crisis está afectando lo mismo a lo material que a lo espiritual. Hedonismo presentista. Bajo este estilo de vida lo único que importa es el hoy, el pasado y es historia. En pocas palabras, lo que interesa es vivir, afirmar la vida y lo vivido en cada momento. Se trata de disfrutar el presente como si hoy fuera el último día y vivir pasajeramente. Desafortunadamente, la gente que vive actualmente en este estilo de vida son los jóvenes, ya lo único que les interesa es viajar, andar en moto, andar en carro, vivir la vida por el momento. Pluralismo de valores. En el plano de los valores y saberes para el posmodernismo no hay modelos únicos, sino una pluralidad de los mismos. Así en la actualidad, en la actual sociedad pluralista y relativista, todo vale, todo fluye y nada permanece. Lo nuevo rápidamente se hace viejo. Renuncia a las pretensiones de validez universal. Habremos de vivir eligiendo, decidiendo, no desde modelos estables y fundamentados, sino de opciones débiles, es decir, opciones que remitan a soluciones de la vida cotidiana que sean abarcables y prohibicionales. Reconocimiento y valoración del bienestar individual. El pensamiento postmoderno admite como válidos los distintos estilos de vida y diferentes ideales de felicidad, siempre y cuando en ello esté de por medio de bienestar presente el individuo. Desde este nuevo paradigma pasamos de la ética del deber a la ética del querer individualista. La crisis de los valores de la modernidad. Según Hans Kuhn, el panorama actual no podría ser más desalentador.
Cada minuto gastan los países del mundo 1.8 millones de dólares en armamento militar. Cada hora mueren 1.500 niños de hambre o de enfermedades causadas por el hambre. Cada día se extingue una especie de animales o de plantas. Cada semana de los 80, exceptamos el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, han sido detenidos, torturados, asesinados, obligados a exiliarse, más hombres que en cualquier otra época de la historia. Cada mes el sistema económico mundial añade 75 millones de dólares a la deuda del $1,5 millones de dólares que ya están grabando en los pueblos del tercer mundo. Cada año se destruye para siempre una superficie de bosque tropical, equivalente a las 3/4 partes del territorio de Corea. 3.3. La crisis de las conquistas modernas y la desintegración de la familia en la sociedad contemporánea. En definitiva, Occidente se encuentra ante un vacío de sentido en valores y normas que no solo afectan a los individuos, sino a las naciones y pueblos enteros. Básicamente lo que nos quiere decir este tema es el estado de la sociedad, más o menos, ¿no? El estado en el que nos tiene la ciencia, en el que nos tiene la tecnología, porque la tecnología nos domina a nosotros en vez de nosotros a ella. Y la ciencia, en vez de crear cosas que nos ayuden, pues crea cosas que nos destruyen o que contaminan más o menos. Ante este tipo de acontecimientos se acechan hoy en día a la humanidad. El peligro no es, como dicen algunos, el choque de las civilizaciones, sino la ausencia de valores compartidos. Antes bien, los valores parecen haber perdido parte de su universalidad y la ética y la moral, parte de su naturaleza humanizadora. Esto quiere decir que pues, los acontecimientos hoy en día han avanzado mucho en la civilización, en los valores, en la moral y en la ética. Uno de los acontecimientos morales más significativos ha sido el de las Torres Gemelas, porque mucha gente cree que fue una conspiración del gobierno, pero sin embargo hay algunas gentes que tienen teorías que sin embargo establecen que fue el terrorismo, ¿no? Ya que en esas épocas Estados Unidos tenía guerras con otros países. La crisis de la moral tradicional es un ejemplo muy elocuente en este sentido, que queda de la moral familiar tradicional fundada en la ética que debe en la era actual en los bancos genéticos, los embriones congelados y la inseminización artificial y la fecundación in vitro.